estimados amigos, amigas, colegas, compañeros de lucha, señores propulsores de la independencia, familiares, todos. Con profunda emoción quiero compartir con todos ustedes esta pequeña compilación de poemas, fruto de mi humilde inspiración, que tiene como propósito infundir en los seres sentimientos de amor, amistad, compañerismo, afecto y hasta crítica a los hechos fuera de lugar. A los jóvenes el hábito a la lectura y a través de ellas mejorar su capacidad de asertividad en la comunicación y la comprensión lectora. Es un material con una introducción a la literatura en guaraní y castellano, respectivamente, que contienen mensajes de profundo sentimiento humano que nos invita a la práctica de valores, fortaleciendo nuestro desarrollo personal y social. Contiene más de 80 poemas en las dos lenguas oficiales de nuestro país, con una característica propia, sin utilizar ninguna mezcla entre las lenguas, o sea, sin el YA. Sí contiene 3 poemas en Yupará, pero el YA no existe entre ellos. Asimismo, pueden trabajarse como dinámicas de motivación para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, de los cuales pueden surgir un sinnúmero de actividades de aprendizaje para complementar el trabajo docente como del alumno. También contiene análisis literario de una de las obras en guaraní, tratando de demostrar a los detractores de nuestra lengua vernácula que el guaraní posee todas las herramientas necesarias para un análisis, es decir, inmensamente ricas en figuras literarias. Feliz estoy como hijo de esta fragante localidad por la presentación de mi material en esta ocasión tan especial, donde están presentes célebres personalidades, símbolo de la lucha por el pueblo, quienes verdaderamente aman a su pueblo y han hecho posible la liberación de este querido distrito que me vio nacer. Hoy, 22 de diciembre del 2014, a 42 años de la proclama de la independencia distrital, yo ofrezco este pequeño material, pero de contenidos profundos, para quienes puedan dedicarle un minuto de su valioso tiempo como una herramienta de liberación a la esclavitud intelectual, una manera de luchar contra la ignorancia. Concluyendo mis expresiones, quisiera decir que el hábito y el amor a la lectura forman a los seres para abrir el mundo a la cultura universal, y aprovecho la ocasión para dar gracias al Todopoderoso, quien me dio la vida y siempre me acompaña en mis emprendimientos, a los miembros de la Junta Municipal, quienes entendieron la importancia que hacer cultura es hacer crecer al pueblo, y a mis queridos colegas de la Cooperativa Multiactiva Yucutemo Limitada, quienes con hermandad asumieron el compromiso conmigo para que este sueño se haga realidad. A mis queridos hijos presentes, gracias por apoyarme desde siempre y por darme una tremenda felicidad, siendo los hitos de mi horizonte. Al gran maestro, amigo, hermano, colega, David Galeano, a Villereté por su gran lucha por nuestra identidad nacional y por estar presente aquí con nosotros compartiendo este precioso momento. A la profesora María Luisa Valenzuela de Ilve Artileres por su apoyo incondicional de esta hermosa decoración. A todos los amigos quienes hicieron posible este evento. Y por último, a los grandes artistas locales quienes de alguna manera hicieron posible que Yateretú se conozca y de buenas maneras, es decir, a través del arte, porque aquí están con nosotros algunos de los ganadores de grandes festivales y hablando de poesías con mis propios poemas. Abrillerete o Pajabé Peñera o Atejabe,
Agua interei capture. Amonei para ser enviado como gente de Renondepe, Copara. Caraí, Navega Leano, Hemireco, Sabina. Jamás se fuera primero. Se puede vivir a Guillermo. Muchas gracias.